personas que nos siguen por televisión, gracias al equipo de Hugo Veras de BTV en los canales 32 de Claro TV, de Telecable de Tricom, 32 en Aster y el canal 40 en Win Telecom. Gracias también a quienes nos escuchan a través de sus teléfonos celulares. Recuerden que ustedes pueden descargar la aplicación Sol FM desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones de sus teléfonos celulares inteligentes y escucharnos mientras realiza cualquier otra labor, está haciendo ejercicio, está en la oficina, está bañándose, en cualquier punto de la casa, pues a través de su celular usted está en sintonía permanente con nosotros. Muy buenos días a todos. Cuando son las 7:39, un minuto de reflexión, como hago cada día antes de iniciar mi comentario, quiero hoy invitarles a que reflexionemos sobre lo que es la limpieza de nuestros espacios. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted está en la sala de su casa, o cuando usted está en su habitación, o cuando usted está en el comedor, o cuando usted está en cualquiera de las áreas de su casa, y usted se come un guineo, usted tira la cáscara de ese guineo en el piso de su casa. Cuando usted se come algún alimento que esté dentro de una fundita plástica, usted agarra la fundita plástica y la tira en el piso. Por lo general, yo estoy seguro que ustedes botan esa basura en el zafacón en su casa. ¿Y por qué entonces, por ejemplo, una persona que está fumando, cuando está fumando en su casa, dentro de su casa, tira la colilla del cigarrillo en el piso? Tienen un cenicero, un platico, una tacita, seguro, ¿verdad? ¿Y por qué entonces cuando usted está en la calle, que usted va caminando, usted está en un parque, usted va en su vehículo, usted tira la colilla del cigarrillo, baja el vidrio y tira la colilla del cigarrillo en la calle, tira la cáscara del guineo en la calle, tira la servilleta en la calle, tira la botellita plástica en la calle? Porque así como su casa es su espacio privado, así mismo sus calles y nuestras ciudades son nuestra casa de todos. Lo que pasa es que nosotros no tenemos otro sitio para donde irnos a vivir. Entonces, el cuidado que nosotros le damos a nuestra casa, a lo interno de nuestra casa, es el mismo que debemos darle a nuestras ciudades. Sin embargo, nosotros no nos ocupamos de la limpieza de nuestros espacios. Yo nunca he visto a una persona haciéndose pipí, bajándose el zipper y haciendo pipí encima de un sofá de la sala o de un sillón de la habitación. Sin embargo, aquí es ya común, algo insólito, pero aquí es común usted ver a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a plena luz del día, a un hombre pegado de una pared en una acera haciéndose pipí y haciendo todo tipo de acciones indebidas, indecorosas, asquerosas por demás. Entonces yo quisiera que reflexionemos, porque está en nosotros mismos la decisión de cambiar ese tipo de cosas, de nosotros no ensuciar el espacio de convivencia donde nosotros todos nos toca compartir. Dejo hasta ahí la reflexión cuando son las 7:40 de la mañana para iniciar con un comentario que quiero hacer, compartir con ustedes en el día de hoy, que tiene que ver con la cultura de corrupción en la República Dominicana, los argumentos políticos electorales con que se utilizan los casos de corrupción en la República Dominicana, a propósito del caso Félix Bautista y el fallo de ayer de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Miren, este es un país muy pequeño, donde todos nos conocemos. Eso dificulta el procedimiento judicial para todas las situaciones de administración de justicia, para todos lo que tienen que ver con actores dentro del sistema judicial. Porque aquí todo el mundo se conoce y entonces uno tiene un primo, que tiene un cuñado, que tiene un sobrino, que tiene una tía, que tiene un hermano. Aquí cuando usted se propone, usted hace así, usted agarra y usted dice, mira, yo estoy siendo sometido a la justicia y el juez que va a decidir mi caso o la jueza que va a decidir mi caso se llama fulano de tal o fulana de tal. Y el primero que te dice es el abogado que tú tienes, que te está ayudando, que te dice, pero ese juez responde a fulano, esa jueza la puso ahí Perencejo, o mira, yo conozco a fulano que es cuñado de un primo de la jueza. Yo conozco a Perencejo, que es sobrino de una tía de una prima del juez.
Y por ahí empieza a tejerse una situación de contactos con ese juez o con el fiscal o con el policía que llevó el caso o con alguno de los actores que intervienen en el proceso judicial. Eso se da a todos los niveles de la justicia dominicana, a todos los niveles. Y de hecho hay juristas y abogados que establecen que vale más 1 milímetro de relación personal con un juez que kilómetros y kilómetros de aplicación de justicia. Porque cuando usted tiene el contacto con el juez o con la jueza o con el fiscal o con el representante del Ministerio Público o con el abogado de la otra parte, siempre hay la manera de buscar una salida negociada o una discusión. De hecho, todas las personas que tienen casos en la justicia dominicana, todas, y lo digo así con esa categoricidad, todas siempre buscan la manera de resolver el problema mediante persuasión o mediante la comunicación con alguno de los actores del proceso que sentarse en su casa a esperar el veredicto del juez o de la jueza. Eso ya es parte de nuestra cultura. Bueno, pues si eso se da a todos los niveles, imagínense ustedes cuando es un caso de connotación pública, cuando es un caso que involucra una situación política o un personaje de la vida nacional. Entonces, cuando analizamos históricamente los procedimientos de casos por corrupción que se han ventilado en la justicia dominicana, además de la cultura que les analizaba anteriormente, existe el precedente de que siempre se hace con fines políticos o electorales. Por ejemplo, Salvador Jorge Blanco, en paz descanse, el expresidente de la República. Usted hace una encuesta y usted le pregunta a los dominicanos y dominicanas, ¿usted entiende que el expresidente Salvador Jorge Blanco fue un presidente corrupto? ¿Fue un presidente que se robó dinero por una sobrevaluación de compra de piñas? Y yo estoy completamente convencido que la mayoría de los dominicanos y dominicanas que vivieron esa época, que conocieron ese gobierno y a los que nacimos, o sea, los que no teníamos uso de razón durante ese gobierno o que nacieron posterior, y todos, o si no absolutamente todos, la gran mayoría, le va a decir que no, que entienden que el presidente Jorge Blanco fue sometido a la acción de la justicia por una situación política donde el expresidente Balaguer quería eliminarlo o sacarlo de una eventual carrera presidencial de 1990 en la que el expresidente Jorge Blanco pudiese retornar como aspirante a la presidencia de la República. Pero eso pasa también con todos los casos de corrupción que se han vivido en la República Dominicana durante los últimos 20 o 30 años. Usted analiza cuando sometieron al propio Félix Bautista en el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004, a Luis Inchausti. Bueno, Luis Inchausti fue sometido por Hipólito Mejía acusado de robo en el PM y después Luis Inchausti terminó apoyando a Hipólito Mejía en las elecciones del 2012. Usted, por ejemplo, analiza, yo recuerdo el sometimiento a Diandino Peña, a Simón Lizardo, a una serie de funcionarios, a Ivanhoe N.G. Cortiñas, en el gobierno de Hipólito 2000-2004, y eso no tuvo ningún sentido jurídico. Fíjense ustedes que inmediatamente fueron descargados. Pero recordemos también, por ejemplo, los escándalos de corrupción en los gobiernos del presidente Balaguer del 86 al 96. Por ejemplo, el caso de la señora Anicia Risi, directora general de aduanas, que el presidente Balaguer se refirió a ese caso como debilidades del corazón, y se refirió a ese caso en varios discursos públicamente, y nunca tampoco tuvo ninguna connotación de índole jurídica, ninguna consecuencia jurídica. En el gobierno de Hipólito Mejía, recordemos que el hoy presidente Danilo Medina, cuando asume el presidente Fernández en el 2004, Danilo Medina dice, nosotros tenemos unas auditorías, unos informes de auditoría, más de 50 o 54 creo que fue que mencionó, que si nosotros le damos curso a la justicia a eso, ustedes no se imaginan lo que saldría de ahí. Lo dijo Danilo Medina siendo secretario de la presidencia, ustedes lo recuerdan. Entonces, nunca se sometió a la justicia en ninguno de esos casos tampoco. Pero los que se sometieron, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de Víctor Tió, de Bienes Nacionales, recuerdo el caso del diputado Radamés Ramos García,
Fíjense ustedes que nunca ha tenido consecuencia en justicia un caso sometido por corrupción, porque la cultura dominicana, primero, es de buscársela con el juez o con la jueza o quien le llegue, y segundo, de que siempre es con una intención política de querer desarticular, de querer desacreditar o cuestionar a quien está siendo víctima de esa acusación. Pero una tercera vertiente tiene que ver, y este caso personal, así aquí sí lo voy a personificar, en el ingeniero Félix Bautista, en el senador Félix Bautista. El senador Félix Bautista, con el caso de ayer, con el fallo de ayer, él no puede sentirse ni triste ni contento, porque a mi juicio, lo que a Félix Bautista le está pasando no tiene nada que ver con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, ni con la decisión jurídica de su caso. Félix Bautista ha sido condenado ante la opinión pública, en la mente de la mayoría de los dominicanos y dominicanas, que entienden que ha tenido una situación de acusaciones de corrupción, y su veredicto de inocencia, lejos de una sala de justicia, tiene que buscarlo para resarcir el daño a su propia imagen, y un daño que se va a resarcir no sobre la base de que gane la senaduría de San Juan de la Maguana, sino sobre la base de que la población dominicana deje de creer que él es corrupto. Y cuando la justicia falle, si falla acogiendo el no al lugar, todo el mundo va a interpretar, o la mayoría de la gente va a interpretar, que fue fruto de una negociación política, y va a quedar lesionada igualmente la imagen de Félix Bautista. Y si fallan mandándolo a juicio, también van a argumentar que eso fue una retaliación o una situación de índole política. De manera que para combatir la corrupción y llevar a los tribunales casos de corrupción en este país, y con esto concluyo, debe trabajarse de una manera totalmente desligada y totalmente separada de nada que tenga que ver con poder ejecutivo, con situación política, porque de lo contrario seguiremos repitiendo una y otra vez juicios políticos por corrupción que no son más que show, que pan y circo, y nada de administración de justicia propiamente.